¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos acá a este programa Echando la Red. Realmente hemos tenido un módulo de temas bastante extenso, bastante emocionante también. Realmente el Señor nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad, hermano Marvin? Sí, realmente, pues, ha sido un módulo muy hermoso, porque llegamos a entender, y a veces como que fuera como evangelismo barra administración, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente esto es. Y es porque realmente como el llegar a estas personas, pues también se necesita pues una restauración de su espíritu, una restauración del alma. Entonces, muchas veces pues es necesario que toquemos estos temas porque hay que entender el porqué, el trasfondo de esta situación. Realmente el tema que nos atañe en este día es violencia juvenil, parte 3, porque esta ya es la tercera parte, ya es la última. Esperamos pues agotar el tema porque lo que hablábamos pues durante los programas anteriores, cómo es que se va desarrollando esta violencia, cómo es que los distintos factores van llenando y se van llenando, o tal vez solo están un par y después pues durante el camino se van agregando los demás. ¿Por qué? Entonces como que hagamos un pastel, ¿verdad, hermano Mervin? Así era el ejemplo, ¿verdad? Necesita pues por la harina, necesita huevo, necesita que sea mantequilla o aceite. Entonces es necesario que todos esos factores se den para hacer un pastel. Entonces es necesario que muchos factores se den para que en el joven se desarrolle la violencia, o más bien se prepondere la violencia. Pero entonces hablábamos acerca de un varón, ¿verdad? Y era Jefté. Entonces, para eso, pues antes de empezar, quisiera presentarles al hermano Marvin. Hermano Marvin, buenos días, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, hermanos. Sí, ha sido bien interesante este tema, hermanos, y créanme que aunque el tema se termine hoy, es un tema que da para mucho más por todos los factores que toca. Y estamos hablando del trasfondo bíblico de un hombre violento. Y la Biblia nos pone como ejemplo a un varón que llegó a ser juez de Israel, y él es Jefté. Entonces, hablamos en Jueces 11, dice, en el verso 1 dice, y Jefté Galaadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté. Y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de vuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Entonces, aquí vemos realmente, hermanos, pues no todas las historias van a ser como Jefté, sí, pero vemos que muchos elementos se juntan. Y acá hablamos respecto a lo que era guerrero, ¿verdad? Que era incitado a pelear. También hablamos que era hijo de una ramera, lo que significaba. Realmente no es tanto un hijo bastardo, sino que hayan problemas sexuales en la familia, ¿verdad? Y cómo lo echaron fuera a Jefté de su casa, y hacia dónde Jefté se dirigió. Entonces, hermanos, vimos acá que Jefté huyó de su casa. En primer lugar, la mamá nunca se hizo cargo de él, porque acá lo menciona en la palabra, que el papá de Jefté tuvo otros hijos y crecieron junto con él. Después ellos le dijeron, no heredarás con nosotros porque eres hijo de otra mujer. Entonces vemos cómo la mamá desde el principio lo rechazó, no se quiso hacer cargo de él. Y cuando él huyó de casa, el papá tampoco tuvo ninguna participación ahí, porque nunca le dijo, quédate, mira, arreglemos los problemas, no molesten a Jefté, no, sino que hubo cierto rechazo también, ¿verdad, hermano? Entonces, por ahí nos quedamos, porque dice, ciertamente una mujer o un padre se pueden olvidar de sus hijos o rechazarlos. Estos rechazos pueden ser de diferentes etapas en la vida, en el vientre, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y aún en la edad adulta. Pero ¿cómo vamos a evangelizar o hablarle a alguien que se siente rechazado por sus padres? Entonces nos hablamos del hijo pródigo, y ahí fue donde nos quedamos el viernes pasado, ¿verdad? Sí, cabalmente.
porque vimos cómo el padre dejó que su hijo se fuera con su herencia. El hijo se fue a malgastar y miremoslo desde otro punto de vista. Si fuera en la actualidad, diríamos que el padre vio que el hijo se fue, que se iba a Cancún, se fue a una tierra lejana y el papá le dan quizás noticias de que, mira, tu hijo anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, anda aquí, anda allá. Pero el papá nunca lo fue a buscar. ¿Y por qué? Porque así es el Señor permite que nosotros pasemos todo el proceso para que cuando llega el punto, cuando llega el momento en que nosotros no tengamos salida, entonces nos vamos a dar cuenta que la única salida es Él. Al hijo pródigo le pasó eso exactamente y entonces él, hermano, dijo, entre su locura, entre todos sus asuntos, dijo, pero si en la casa de mi padre hay comida, los peones tienen comida, la gente que trabaja para él, yo aquí comiendo con los cerdos. Entonces dijo, me iré a la casa de mi padre y seré como uno de sus empleados. Y el corazón de él estaba en eso, hermano, ser como uno de los empleados. Sí, así es. Pero el padre lo tomó de vuelta y esa es la parte hermosa. Sí, así es. Y es que esta parte, ¿verdad? ¿Qué hubiera sucedido si el papá lo hubiera rechazado? ¿Verdad? Entonces, sería una historia totalmente distinta, sería una historia pues, totalmente ajena a lo que estamos hablando. Pero no, pues, o sea, ciertamente vino el padre y lo tomó nuevamente. Y es que muchos de nosotros hemos sido rechazados por nuestros propios padres, ¿verdad? Tal vez ni siquiera nos reconocieron, que si yo, no, este no es mi hijo, o sea, saber dónde lo sacaste, por ejemplo. O sea, porque se dan estas situaciones. Que sé yo, el abandono del hogar, pues es un tema importantísimo, ¿verdad? O sea, tal vez no me dijeron, mira, tú no eres mi hijo, sino que simplemente con sus actos lo hicieron. Se apartaron de la vida que llevaban y ahí quedó. Ahí es como que dicen, mira, mira, es como salís, ¿verdad? Porque a veces se da esa situación para las personas. Entonces, ¿qué hace el joven o qué hace una señorita cuando tiene esto, ¿verdad? Entonces, ese rechazo se convierte a veces en una ira, en un enojo tan arreciado, ¿verdad? Y es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De esa violencia que se mantiene en ellos, ¿verdad? O sea, muy enojados o incluso la soledad los mantiene así, pero porque a veces es por un rechazo de los padres. Entonces, qué importante es que como padres, pues, tengamos ese cuidado sobre nuestros hijos, de no rechazarlos. No, más bien, pues, incluso a veces puede ser un padre que esté ahí, pero siempre los está rechazando, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un caso así mucho más severo, pienso yo. Porque, digamos, está el padre ahí y constantemente le está repitiendo, mira, vos no sos mi hijo, vos no sos mi hijo, y vos no sos mi hijo. Entonces, eso causa una herida, una transgresión en el alma del niño, y cuando ya crece con ese resentimiento, ¿verdad? Pero entonces viene ahora la pregunta, ¿cómo nosotros podemos hablarles a una persona así? ¿Cómo le podemos hablar a una persona que ha sido rechazada por sus padres, que ha sido desahuciada, que ha sido llevada por todos lados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad, hermano? Entonces, y era lo que teníamos, cómo evangelizar a gente que siente o que siente rechazo de sus padres, ¿verdad? Esa era la pregunta. Gloria a Dios. Entonces, sí, hermano, y la respuesta nos lo dice mismo Lucas en su capítulo 15, porque dice que el padre ¿cómo lo recibió el padre? Lo vio venir de lejos, dice la palabra, lo vio venir de lejos y corrió hacia él. Y lo recibió con un abrazo y le dio un beso. Entonces vemos cómo el padre no fue, ya viste, mira lo que fuiste a hacer, mira lo que, o sea, sin ningún reproche, hermano, sin ningún reproche. El padre llegó con todo el amor de él hacia su hijo. Y así es como el Señor nos recibe, ¿verdad, hermano? Amén. Pero no solo lo recibió con amor, sino que le dijo, miren, vengan y vístanlo. Lo cubrió de nuevo. Pónganle sandalias. Le cambió su caminar. Pónganle anillo, le dio autoridad. O sea, vemos cómo restableció realmente el Señor todo lo que el Hijo era antes. Sí, y es que eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas realmente, el restaurar a lo que éramos en un principio. Por ejemplo,
o sea, en principio éramos espíritu y venimos del Señor, ¿verdad? Entonces Él quisiera restaurar eso. Pero muchas veces ni siquiera tuvimos la oportunidad de llegar a ser un joven o un niño de nuestra edad. A veces tal vez el Señor nos permite disfrutar todos esos años que perdimos en un instante y alcanzar una madurez que, qué sé yo, durante 30 o 20 años nunca la alcanzamos. Pero es porque el Señor es así, el Señor nos viene a restaurar el gozo, a restaurar en nosotros la alegría. Entonces Él nos da, como dice, nos cubre con mantos de salvación. Entonces esa oportunidad de estar con el Señor, de tener esa cercanía con Él, de venir y estar delante de Él y que Él nos reciba, es algo sumamente glorioso. Y que es algo que podemos experimentar todos, la humanidad la puede experimentar, no es necesario, qué sé yo, venir y pagar algo, o tenés que dar tanto, yo te doy un vale y aquí está tu alma salvada. No es eso. Debemos de tener nuestro corazón dispuesto a ello, a recibir al Señor. Entonces, pero muchas veces no queremos recibir, o nos cuesta más bien recibir el amor del Señor por el rechazo que tuvimos por parte de nuestros padres. Entonces es necesario que nosotros también aceptemos lo que nuestro Padre nos está dando, nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque cuando el niño, este joven, el hijo pródigo, se va y después regresa, él quería que su papá le recibiera como un siervo, no como su hijo. Entonces, yo me imagino ahí sí que ese momento de quebrar esa mentalidad dentro del hijo. Ahí sí no cabe duda que aquí estaba el Señor en todo esto. ¿Por qué? Porque viene el hijo, yo quiero ser tu siervo, Padre, mira, mejor dame como, yo no merezco ser tu hijo. Entonces, en esa actitud, él vino, el padre, ¿verdad?, de este varón, se presenta y le dice, no, traigan la mejor túnica, le dice, traigan al niño, o sea, vístanlo, báñenlo, dice, maten al cordero más engordado, dice, ¿verdad? Entonces, él va a hacer fiesta porque su hijo había regresado, pero era su hijo. Entonces, es lo mismo cuando tú te acercas al Señor. En el cielo hay fiesta, ¿verdad? Entonces, la palabra, y no lo digo yo, no lo decimos nosotros, la palabra lo dice. Y en el cielo hay fiesta cuando alguien se convierte, cuando alguien cree en el Señor. Entonces, mira, el más alegre de que tú te acerques a Él es el Señor. O sea, Él se alegra y entonces viene, Él te viste, te limpia, pero porque Él quiere mostrar a ti ese Padre que nunca tuviste. Él quiere ser tu Padre, Él quiere ser hacia ti ese Padre amoroso, ese Padre que te quiere dar a ti amor, que tal vez nunca solo recibiste rechazo y maltrato de tus padres o recibiste maldiciones de tus padres. Entonces, es todo lo contrario con el Señor. El Señor lo que quiere es bendecirte, darte a ti honra. O sea, es algo que muchos hoy en día buscan, ser honrados. Pero qué mejor poder ser honrados honrando al Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y fíjese, hermano, que es tan precioso esto, porque entonces, ¿cómo le vamos a hablar a alguien que ha sido rechazado por sus padres? Con el amor. Amén. Y es tan lindo porque la palabra dice, ¿verdad, hermano? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros vamos a hablarle a la gente con amor. La gente y los violentos y los no violentos realmente están acostumbrados a que en la calle se les trate de la peor forma. Cuando habían buses, el chofer del bus a mí a veces me da, porque él va peleando con medio mundo. Y esa es su vida, ese es su amenazar, pelear, gritar, bocinar. Y muchos de nosotros así andamos, a la expectativa. Pero cuando a esa gente le hablamos con amor, ellos no encuentran la forma de salir de esa situación porque lo sienten fuerte, porque es algo que les penetra en su corazón y que no pueden luchar contra ello. Entonces, si el Señor siempre nos ha dicho que el mal se vence con el bien, entonces el odio y la violencia se vencen con amor. Entonces, alguien que ha sido rechazado, alguien que está decepcionado, que esa es su violencia, cuando se le habla con amor, entramos a otro plano con él. Le aseguro que
99.9% de la gente violenta ha tenido problemas de rechazo, ha tenido problemas de falta de atención, ha tenido falta de amor en su vida y por eso se actúa así. Es como tal vez una reacción entre los animales, es de cuando se siente amenazado, se pone agresivo y ¿verdad? Pero esa es una situación, digamos, natural. Pero en el hombre, ¿qué pasa cuando ha sido de todo? Ha sido menospreciado, rechazado, violentado y de todo. Él está a la expectativa. Y entonces, en ese círculo él se mueve. Pero nosotros venimos con amor y le hablamos por otro lado. Y derretimos todo ese odio y todo eso, pero nos lo traemos abajo. Pero no es nuestro amor, sino que es el amor que Dios nos dio. Amén. Entonces ahí es donde se hace una realidad realmente la parábola del hijo pródigo. Porque es el padre el que va al encuentro del hijo y el que lo abraza, el que le da amor, el que le da. Entonces, ahí qué puede hacer el hijo. Si él, como decía el hermano, iba a ser el portero, qué sé yo, ¿verdad? Y lo reciben otra vez como a hijo, hermanos. Entonces, dentro de estos versos, acá en Jueces, en la Escritura, vemos cómo Jefté también fue aborrecido por sus hermanos. Y esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque quizá el consentido por los padres es aborrecido por los otros, pero a veces no nos damos cuenta. A veces quizás tendremos que ser padres para darnos cuenta de alguna cosa. Y es que nosotros amamos a nuestros hijos, a todos. Pero algunos necesitan un poco más de cariño que otros, algunos necesitan más atención que otros, algunos necesitan otro tipo de cosas. Y quizá por prestarle mucha atención a otros, el otro se siente porque a él no. Y entonces ahí comienzan los problemas, ahí comienza el asunto. Y realmente las cuestiones en las casas son muy difíciles. ¿Por qué? Porque pues cuando somos solteros y jóvenes tenemos que convivir en la casa y si nos cae bien o nos cae mal nuestro hermano, lo tenemos que aguantar. Sí, así es. Pero cuando hacemos nuestras vidas, nos queremos, nos visitamos, nos ayudamos como hermanos, o los aborrecemos y no los queremos ni ver. Sí, así es. Entonces, ahí es un asunto difícil. Por X, Y, montón de situaciones, estamos aborrecidos por nuestros hermanos, eso nos afecta en nuestra alma. Entonces, muchos de estos jóvenes están llenos de odio y de rencor contra sus propios hermanos, y la Biblia nos muestra la consecuencia, según Juan, ¿verdad?, que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, así como Cristo es nuestro hermano mayor, ¿cómo nosotros vamos a hablarle a la gente que sus hermanos los han rechazado? Pues decirle que tenemos un hermano mayor que él no nos rechazó, al contrario, él se puso como escudo, y más que como escudo, él cambió nuestro papel. Imagínese que usted está en la fila ahí para la fila al matadero, ¿verdad? Y viene Jesús y le dice, no, salte de la fila y yo me voy a poner en lugar tuyo. Si alguien reclama, no, yo tomé el lugar de él. Pues eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Y eso lo hizo nada menos que por amor a nosotros. ¿Usted cree que Dios no pudo haber levantado, no sé, a alguna entidad espiritual, a algún querubín, algún serafín, qué sé yo, para decirle, mira, ustedes van a ser el Salvador del mundo? Pero no, Jesús se dio a sí mismo, porque nos amaba. Y porque Él quería estar seguro de que realmente el Salvador iba a dar completamente su vida y que no se iba a quedar a medias. El Señor aún dijo, si
se pudiera, que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Hermano, y si el Señor mismo llegó a ese punto de casi renunciar, digámoslo, porque Él rindió su voluntad ahí, y yo sé que lo hizo para enseñarnos a nosotros, pero si hubiera sido otra entidad, una otra entidad que haya venido como Salvador, ¿será que no se arrepiente? ¿Será que mejor dice, mejor hasta aquí llegué? Y es que eso es lo hermoso, ¿verdad, hermana Marvin? Que prácticamente el Señor se despoja de todo y nos da galardones, y algo que hermoso es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces, tenemos un hermano que no se avergüenza de nosotros. Muchas veces entre hermanos a veces como que nos avergonzamos del otro, ¿verdad? Pero no, es todo lo contrario con el Señor. El Señor nos dice, mira, tú eres mi hermanito y yo te cuido. Entonces, esa relación incluso de fraternidad se ha perdido dentro de una familia, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué? Por el rechazo, por situaciones distintas, por el ejemplo que ponía el hermano, ¿verdad? Que tal vez pues había necesidad, entonces a él lo pusimos por un lado, ¿verdad? Entonces tal vez no fue a propósito, sino que tal vez fue algo, pues, como dicen, sin querer. Entonces, pero se dio. Entonces empieza ese rechazo, pero es porque a veces pues queremos, pues dentro de nosotros existe una demanda de amor hacia nuestros padres, que nuestros padres nos amen, pero tenemos un padre que sí nos ama, y aparte de eso tenemos un hermano mayor, el cual es Cristo, el cual nos viene a nosotros y nos abraza. Entonces, como decía el hermano, o sea, no es que pues el Señor pues lo haya enviado solo porque si no, es todo lo contrario, lo envió para que cada uno de nosotros tengamos un hermano más grande, para que tengamos un hermano el cual pues no se avergüenza de nosotros y que nos ama con amor eterno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en Jueces seguimos viendo que Jefté se junta con gente ociosa. Platicamos la vez pasada, hermano, usted cuando llega de nuevo tal vez a la universidad o al colegio, pero lo cambian de colegio y llega de nuevito. ¿Qué pasa el primer día? Usted no haya con quién hablar, no haya con quién juntarse, ni dónde sentarse. Pero conforme va pasando el tiempo, uno empieza a buscar a las personas que son afines a uno. Y esa es una cierta atracción. Entonces, David también, él estaba perseguido por el rey y se fue a meter a la cueva de Adulam. ¿Y quiénes llegaron a buscar a David a la cueva de Adulam? Los que estaban en una situación similar como él. Entonces quiere decir que nosotros buscamos a las personas que están en una situación espiritual muy parecida a nosotros. Entonces, entre paréntesis, bueno, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ver con quién nos juntamos. Así es. ¿Verdad? Pero ya cerrando el paréntesis, hermanos, entonces resulta que Jefté se huyó de su casa, y ¿qué tenía que hacer? Nada. O sea, huyó de su casa, se fue a Tob, a la región de Tob, y ahí se juntó con gente ociosa. Y entonces esa gente ociosa, dice la palabra que empezaron a delinquir. Entonces aquí vemos bien, ¿qué más claro, verdad, hermano? Las pandillas. Aquí que vemos más claro que las pandillas. Entonces, cuando hay mucho problema en la casa, y a veces no, el problema no es tanto en casa, sino que es la forma en la que nosotros percibimos las cosas de casa. Así es. Porque como humanos queremos ser el centro de atracción de todo, que queremos que se haga nuestra voluntad, queremos que todo gire alrededor de nosotros, y que la pandemia esté solo para ir a estudiar, pero para ir a jugar fútbol no. ¿Verdad? Entonces, eso realmente, cosas así nosotros pretendemos en nuestra familia y nos amargamos porque no se cumplen. Entonces vamos amargados y nos juntamos con amargados y empezamos a hacer cosas que no convienen. Entonces una característica de eso es que no se trabaja. Entonces, ¿de qué iban a vivir? ¿De qué iba a vivir Jefté con sus compañeros? ¿Cómo iban a hacer para tener sus bebidas en la mano?
su cigarro entre los dedos. ¿Cómo iban a hacer si habían salido huyendo de su casa, estaban perseguidos, qué sé yo? Empezaron a delinquir. Entonces, hablamos la vez pasada respecto a eso, lo hablamos un montón, ¿verdad? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como hombre armado. Entonces, vemos cómo ahí se van las oportunidades, ahí se va nuestro crecimiento, digamos, lo económico o social, ¿verdad? Se pierde. Entonces dice la persona indigna, el hombre inicuo es el que anda con boca perversa. Entonces se junta con ociosos, van a delinquir, no tienen nada que hacer. Entonces empieza la boca perversa. El que guiña los ojos, el que hace señales con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Entonces, miren hasta qué punto se llega. Esto ya lo habíamos hablado. Pero dice, por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Entonces, realmente, hermanos, pertenecer a ese tipo de grupos, nosotros sabemos que su final va a ser muy crítico, ¿verdad, hermanos? Sí, así es. Ahora, ¿cómo evangelizar a la gente que no tiene nada que hacer, a los ociosos? Entonces, Tesalonicenses 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados y sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Entonces, hermanos, yo he visto gente que a un adicto le dice, ya te he dicho 1000 veces y no querés entender y más lo, ¿verdad? Entonces, acá dice ser pacientes con todos. Aquí dice que tenemos que animar porque está desalentado, porque sin dejar de amonestaros, ¿verdad? O sea, yo me he topado con este asunto, hermano. Uno regaña a un hijo enojado y con todo, deja ir toda su rabia y depende cómo lo vean a uno, así lo reciben o solamente lo oyen. O sea, puede que eso haga algo en su corazón o puede que no. Pero ahí lo que actúa es el miedo. Sí, es cierto. Pero cuando nos salimos de la ira y vení mi hijo, mira, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó? Mira, esto es malo por esto. Cuando uno explica razones, cuando uno amonesta de esa forma, es amonestar con amor, ahí el asunto es totalmente diferente. Así es. El asunto es otro. Entonces, ¿cómo debemos hacer con esta gente? Con amor, con paciencia, sabiendo que ellos son más débiles de espíritu, sabiendo que miren, hermanos, decirle a los muchachos ahí en la esquina, mucha no fumen, hombre, eso es malo. Ellos lo saben. Así es. Ellos mismos lo sienten que fumo mucho, ya no corro tanto. Ellos saben que lo que les está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente los va a hacer cambiar de opinión? No es ni usted ni yo, ni es la situación del coronavirus, ni es la policía cerca, porque a los padres, a la policía, al ejército, a quienes sea, siempre nos van a jugar la vuelta. Sí, así es. Y es que realmente es como veníamos hablando, llevarlos a un entorno que ellos no conocen, ¿verdad? Y la mayoría de veces lo que ellos pues no han conocido es el amor, ¿verdad? Y el amor que el Señor realmente nos da es un amor real, es un amor incomprensible. Entonces, muchas veces la gente se pone así en ese sentido, ¿verdad? Porque no ha recibido el amor tal cual, el amor de un padre tal vez, o el amor de un hermano, no lo ha podido percibir. Entonces, muchas veces lo que hacemos es tratarlos con violencia, cuando no debe ser así. Ya, todo tiene que tener pues un equilibrio. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es de ser pacientes, o sea, no va a ser de la noche a la mañana. No va a ser un cambio así como que pudiéramos un deseo, mira, yo deseo que cambie.
qué bueno que así fuera, ¿verdad? Pero no, es todo lo contrario, sino que el Señor nos dice, ustedes tengan paciencia. Y dice aquí, amonestar, animar. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día no están desanimadas? ¿Cuánto desánimo no hay ahora en las calles, por ejemplo? O sea, dejando a un lado la pandemia, ¿verdad? Dejando a un lado esto, ¿cuántas personas no están así, desesperadas, con depresión? Aún desde antes de todo esto, ¿cuántas personas están así? Pero aquí es donde nosotros, pues, como hijos de Dios, necesitamos manifestar ese amor del Señor hacia ellos. Necesitamos manifestar hacia ellos, pues, esa incluso disciplina que debemos de tener, como dice acá, a los que están desalentados, los que ya no quieren tener un aliento, incluso que quieren morirse. Llevarles, no, aquí el Señor te quiere dar vida, te quiere dar sostener, te quiere dar a ti una nueva oportunidad. Entonces, pero darle eso a una persona que nunca lo ha tenido es un regalo. Y eso es lo que el Señor tiene para ti y para toda tu casa incluso. Llevar a ti una nueva vida, un nuevo amor, el cual pues sobrepasa todo entendimiento. Como dice aquel corito, era mi nuevo amor. Jesús mi amor, dice, mi más que amor, mi dulce paz. Entonces, realmente el tener esa paz de ellos, ¿verdad? Porque a veces ellos lo que necesitan también es paz. Entonces, ellos ¿qué anhelan en su vida? Una paz también. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Llevarles paz, pero le llevamos con violencia. Llevamos así, como decía el hermano, ¿verdad? Miedo. No lo van a terminar de recibir y van a seguir en lo mismo. O sea, necesitan un cambio de parte del Señor y eso solo viene del Señor. Pero es deber de nosotros ir y seguir anunciando ese amor y anunciar hacia ellos realmente lo que ellos necesitan. ¿Y qué necesitan? Al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir avanzando, hermanos. Dice que la invitación a pelear. Ahora, ¿por qué decimos que aquí a Jeftel lo invitaron a pelear? Jefté estaba ya en Tob delinquiendo y andaba haciendo de las suyas ahí con su grupo, pero al lugar donde él estaba lo tomaron los enemigos. Y entonces corrieron con él porque sabían que él era un guerrero valiente y valeroso, era de los buenos, y corrieron con él. Y lo invitaron a que peleara por el pueblo. Pero ahora miremoslo desde otro punto de vista, digamos que a nuestra situación actual. Si a Jefté lo invitaron a pelear, a los jóvenes también los instan a pelear, de una o de otra forma. En las redes sociales nos instan a pelear a cada ratito. Si nosotros miramos las opiniones de otro y lo que le contestan, o sea, mire, hágalo usted. Hágalo usted a un tema controversial o alguna noticia ahí, mire los comentarios y un montón de gente queriendo pelear, incitándolos a... Entonces, los jóvenes en las pandillas los invitan a golpear, a asesinar, ¿verdad? Y estas prácticas abren la puerta a otro tipo de cuestiones, porque lo dijimos la vez pasada, ¿verdad, hermanos? La gente realmente necesita un ser superior. Lo que no saben es que es Cristo es el que llena ese vacío. Así es. Pero cuando no lo saben, buscan un ser superior en otra cosa, un ídolo, en alguna otra cuestión. Entonces, por eso es que muchos de los jóvenes pandilleros empiezan con el satanismo y con un montón de situaciones y cuestiones. Fíjese que atrás de cada movimiento oscuro realmente habitaba o había un demonio atrás de todo eso. Si nos vamos a la historia, nos ponemos a pensar que siempre ellos se respaldaban por situaciones espirituales negativas, ¿verdad, hermano? Sí, así es, era lo que lo platicábamos en las sesiones anteriores, ¿verdad? Uh-huh. Cómo es que ellos pues se dedican a esto
Y es que, mire, pues la violencia no solo se trata con palabras, ¿verdad? Sino que también es una situación que se muestra en las actitudes de las personas. Incluso ya esa invitación, como dice aquí, a pelear, también se convierte en incitar a otros jóvenes a pelear. Tal vez el joven no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? Pero porque tal vez le cae mal. Entonces dicen, ese me cae mal, entonces yo le voy a dar un par, dicen a veces. Entonces, a veces se da esa situación, pero es porque, como decimos, son todos esos factores, ¿verdad? Entonces, ahorita los estamos viendo ahí sí que desgloseados de una manera, pues, así muy rápida. Pero entonces, imagínense el que una persona está, peleemos, démonos un par. Esa persona es una persona violenta. Una persona que está dispuesta a mostrarse muy capaz, como dicen, muy machos, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que no podemos actuar así todo el tiempo. Todo el tiempo, tal vez, o sea, hay un momento de pelear también, pero también hay un momento de guardar la paz. La palabra de Dios lo dice, que hay tiempo para todo, pero no vamos a estar peleando con medio mundo, ¿verdad? Como el chofer de la camioneta. Entonces, no vamos a estar peleando así, sino que necesitamos realmente llevar las cosas en paz. Y qué mejor llevar las cosas en la paz que el Señor nos da. Ahí es donde nosotros debemos de ir, porque si llevamos y damos la rienda suelta a esa violencia, ¿qué vamos a llamar? Más violencia hacia nuestras vidas. Amén. Gálatas 5 nos advierte, hermanos, y nos dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces vemos como, hermanos, un montón de jóvenes que tienen la pita suelta, que no hay quien les diga qué está bien y qué está mal. Hermanos, perdón, pero se meten a todo este tipo de cuestiones. Y entre ellos, pues digamos, sí, ¿verdad? Son inmoralidades, pero aquí también dice idolatría, hechicería, sectarismos, orgías y cosas semejantes, envidias. Entonces, hermanos, se abre una puerta grande, una puerta gigante, en la cual es difícil, más no imposible salir. ¿Por qué no es imposible? Porque la palabra de Dios nos dice que nadie llega al Padre si el Espíritu no lo arrastra. Pero hermanos, es como, mire, cuando usted va a pescar y agarra un pescado, ¿quién pescó? ¿Quién puede decir yo pesqué esto? ¿El que tiene la vara? ¿O será que la vara puede decir yo pesqué? ¿O el hilo puede decir yo fui el que lo pesqué? ¿O el anzuelo puede decir yo pesqué este pez? No, el anzuelo, el hilo y la vara fueron los instrumentos. Así es. ¿Verdad? Pero el que pescó fue el que tenía la vara en la mano. Él fue el que decidió en dónde, a qué horas y cómo tirar el anzuelo. Entonces, eso mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos toma a nosotros como la vara, como el hilo, como el anzuelo, para cazar a uno de sus hijos, para pescar a uno de sus hijos, para traerlo hacia Él. Entonces nos damos cuenta de que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, pero tenemos que estar dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios. Pero entonces, ¿por qué le digo yo que es casi imposible que un pandillero se salga de su pandilla y se venga con Dios? Pero no imposible, porque si el Señor le puso el ojo, si el Señor le mandó el anzuelo ahí cerquita y entonces no tiene escape, no tiene escape, pero lo que nos pide el Señor, hermanos, es que nosotros seamos esos instrumentos en las manos del Señor. Que nosotros no dejemos de hablarles, que nosotros, miren hermanos, a veces no es necesario pues pararse enfrente de alguno de ellos y decirles, mira, y hablarles de la palabra. A veces no es tan necesario, sino que muchas veces con actitudes, con una sonrisa,
en vez de miedo, en vez de rechazo, porque, hermanos, perdón, pero todos los pandilleros en la calle, ¿qué es lo que reciben de la gente? ¡Ay! Miedo, y rechazo, y odio, o sea, eso es lo que reciben. Entonces, ellos están acostumbrados a eso y según ellos la violencia y todo es más fuerte y vence, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Entonces, pero muchas veces uno de estos muchachos recibe una sonrisa, un Dios te bendiga, un algo, hermano, los deja. O sea, los deja más baleados. Es algo nuevo para ellos. No, para ellos. Entonces los deja. ¿Y qué pasó aquí? Yo no sé si conté, hermano, pero nosotros una vez fuimos un grupo, éramos tal vez unos 40, 50. Fuimos a Matitlán, pasamos toda la tarde con bocinas, predicando, gente en gente, dando tratados, tocando en las casas, hablando, hermanos, hicimos una obra bonita evangelística. Pero al final de la obra evangelística, una de las hermanas empezó a cantar un himno. Entonces unos, cállate, empezaron a molestar, pero ella siguió cantando más fuerte. Entonces vino otra hermana y empezó a cantar con ella. Hizo la segunda. No pasaron 2 minutos y todos estábamos brincando y gritando. Estábamos cantando, estábamos en un regocijo tan precioso. El Espíritu nos tomó, hermanos, y estábamos todos cantando y gritando. Y pasó algo bien curioso porque habíamos trabajado toda la tarde llamando la atención de la gente, hablando de la palabra, tratando de convencer a la gente y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando nos pusimos así, estábamos enfrente del parque. La gente del parque se vino toda a vernos como cuando ven pasar a los ciclistas o qué sé yo, todos en la banqueta así, viéndonos. Y los carros pasaban despacito y yo pude ver la cara de la gente en los carros. Se nos quedaba viendo así con una cara así como que, ay, yo como quisiera estar así de alegre como ellos, quisiera tener lo que ellos tienen. Y ese era el gozo del Señor. Entonces nosotros debemos andar con gozo para transmitir eso. Pero un cristiano enojado, ay, no les bendiga. O que vea un muchacho de estos y... Entonces, no. Lo que nosotros tenemos que transmitir lo que el Señor nos da. Sí, así es. Y es que ellos, pues prácticamente, que esto nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? Que es llenos de rencor y de odio. Entonces, ellos necesitan realmente algo nuevo. Entonces, ellos necesitan algo que venga a sus vidas y eso es el Señor Jesús. O sea, necesitan, es algo incomprensible, porque vamos, el ejemplo que nos ponía ahorita el hermano Mar, en cuanto a lo que sucedió, es algo hermoso y algo que prácticamente la gente no está acostumbrada a ver. Entonces, el recibir, eso es algo tan incomprensible del Señor. Esas personas que se encuentran así de rencor y de odio, es como dicen, que uno esté durmiendo y le echen un balde de agua fría. Así es. Muchas veces nos encontramos dormidos por esa situación, por el rencor y por el odio. Tal vez no nosotros, ¿verdad? Pero personas que se encuentran así. Digamos, el día miércoles, pues, hablábamos con hermana Paola acerca de esto. Que cómo es que muchas personas usan como su fortaleza el odio, el orgullo, el rencor, la división, el de estarse maldiciendo. A veces eso es la fortaleza de las personas. Pero cuando uno viene y le dice al Señor, mira, yo no quiero, entonces yo no quiero eso, yo quiero que seas tú mi fortaleza. Es algo aparte, es algo contrario. Entonces, cuando uno muestra eso, y es que eso es lo hermoso, ¿verdad, hermano Mario? El mostrarles a las personas, a esa gente que está alrededor, que está a un lado de nosotros, mostrarles el poder del Señor. Es que eso es lo que ellos anhelan, conocer al Señor. Porque tal vez disculpen, tal vez no estoy menospreciando el trabajo de nadie ni nada de eso. Tal vez ellos están cansados de que se les predique y anhelan conocer el poder del Señor. Entonces, eso era lo hermoso, porque el Señor Jesús, eso era lo que hacía, ¿verdad? Les mostraba el poder del Señor, pero les enseñaba también.
Entonces, no solo podemos quedarnos con ir sino y hablarles, sino que necesitamos mostrarle al Señor. Entonces, era lo que decía usted, era mostrarles a ellos al Espíritu, el mover del Espíritu, qué sé yo, un milagro, un prodigio, qué sé yo, necesitan sanidad, tal vez alguno de ellos que tal vez generan violencia porque tienen alguna enfermedad y no saben cómo externar y decir, miren, yo estoy enfermo, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, ellos también, e incluso en su misma necesidad, como se acercan a uno, ¿verdad, hermano? Entonces le dicen, mira vos, ¿será? O sea, así como hablan ellos, ¿verdad? Porque hasta su propio lenguaje tienen. Entonces, mira, ¿será que no puedes orar por mí? Es que fíjate que estoy pasando por esta situación. Entonces, ¿cómo es que un hombre o una mujer en esa situación de violencia, esa situación tan convulsa, se acercan a uno, ¿verdad? Y le dicen, mira, necesito esto. No cabe duda que ese es el poder del Señor. El poder del Señor obrándose y uno que por misericordia es usado, ¿verdad? Entonces ahí uno, como dice, o le entramos, ¿verdad? Porque no podemos decir, no, fíjese que venga más tarde. No se puede. Ya tenemos que estar preparados para ir y decirles, mira, Cristo te ama. Y el Señor hoy quiere hacer un milagro en tu vida. El Señor quiere darte a ti una nueva vida. Pero es que nosotros estamos dispuestos a ir a que aquellas personas que están tal vez llenos de rencor y de odio, sean llenos del amor del Señor. Amén. Amén. Y mi hermano, hay una cuestión acá. El rencor y el odio se disipan cuando nosotros perdonamos. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar a un rencoroso y alguien que está lleno de odio? Hablándoles del perdón. Y lo más precioso es el principio de Dios. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros perdonamos porque Él nos perdona primero. Entonces, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, entre la oración, dice Él, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, esto es tan así, hermanos, que cuando uno tiene odio hacia una persona, cuando uno tiene rencor hacia una persona, prácticamente lo tiene agarrado de una cuerda. Yo ponía un ejemplo, es medio raro el ejemplo, pero es que a mí se me hace muy fácil ponerlo. Usted saca sus dos Doberman y los tiene con la cuerda, ¿verdad? Entonces, eso es similar, pongámoslo, ¿verdad? Cuando usted odia a alguien. Entonces va el perro, quiere ir a donde él quiere, pero usted lo jala. Pero resulta entonces que a usted ya no le resulta cómodo caminar porque lo tiene que andar jalando, tiene que andar con él. Entonces ni usted está cómodo, ni él, el perro, está cómodo. Entonces así es cuando uno no perdona. Cuando uno no perdona, tiene agarrado desde el otro lado de la soga a la persona. Y no la deja fluir, pero uno mismo no puede fluir por estarlo teniendo y agarrándolo. Fíjese, hermano, que algo importantísimo es que cuando los jalan, ellos se llenan o sea, jalarlos, o sea, adquieren hasta más fuerza. Entonces, así viene a ser una persona que no perdona, o que no sabe perdonar. Ese lastre que tiene se está haciendo más grande y cada vez más grande y cada vez más grande. Crece en su corazón, entonces el asunto llega a tanto que hay gente que se muere y la siguen odiando. O sea que todavía está agarrado como de una cuerda, todavía hay algo que los une y que no lo deja caminar en paz. Pero ¿qué pasaría si usted a los dos Doberman en un campo abierto los suelta y aquellos se van? Ellos son libres, pero ¿qué pasa con usted? Que usted no tiene que andar con la soga jalándolos ni nada, sino que usted anda tranquilo. Y entonces eso pasa cuando uno perdona. Pero ¿cómo hacer para perdonar, hermano? Porque es que me hizo, es que lo que me hizo, lo que me dijo, es que lo que me... Sí, a mí también me han hecho y dicho y de todo. El asunto es, hermanos, que con nuestras propias fuerzas no podemos. Así es, realmente nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos. Y aquí es donde nosotros pues incluso debemos de enseñarles a esas personas que necesitan del perdón, necesitan perdonar, necesitan ellos, perdonar a aquella persona que les hizo daño.
a sus padres, por ejemplo, o a sus hermanos, o qué sé yo, fue el abuelo el que tal vez abusó de él, yo no lo sé, y es necesario perdonar. ¿Por qué? Porque necesitamos ser libres, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ser libres. Entonces, es necesario que nosotros nos acerquemos a ellos y les extendamos, pues, a esas personas que tal vez hasta incluso dicen, mira, fíjate que yo hasta tuve que ir a buscar una familia y hacer de mi familia, ¿verdad? Porque hay quienes que eso piensan, ¿verdad? Porque buscan una familia. Entonces, ¿cómo es de controversial, o no controversial, sino cómo es de contradictorio el enemigo? ¿Por qué? Porque lo saca de la familia, le destruye su familia y los hace buscar una familia donde más destrucción va a encontrar, donde aparentemente va a estar bien y no es así, es todo lo contrario. Va a estar, qué sé yo, tal vez peor o se va a ir degradando más todavía. Entonces, qué sé yo, como decía el hermano, algo que lo está arrastrando. Entonces, es necesario que nosotros seamos libres. Y tal vez a ti ese sea el caso y lo que tú necesitas es la libertad que viene de parte del Señor. Porque muchos te encontrarán una nueva familia, ¿verdad? Entonces, el tener una nueva familia, y yo sé que tal vez pueda ser muy hermoso y muy bonito, pero ¿qué te está enseñando esa nueva familia? ¿A delinquir más? ¿A seguirte hundiendo, a seguir odiando a las personas, a seguir guardando rencor, a seguir aborreciendo a las personas? ¿O te está llevando a una restauración? Por ejemplo, que creo que eso sería lo óptimo, llevar a una restauración. Eso sería lo mejor, poder tener una restauración. Entonces aquí viene pues esto, ¿verdad? Cómo nosotros podemos acercarnos a estas personas que tal vez tienen una nueva familia, ¿verdad? Dice Efesios 9:16, dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado y creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, miren, hermanos, para parafrasear todo este asunto, cuando un joven encuentra una nueva familia en una pandilla, en una tribu urbana o pues en distintos lados, el vínculo realmente que los une es el sufrimiento. Pero vemos acá cómo Dios nos ofrece una nueva familia, una familia real. Y no estamos diciendo que nos vamos a alejar de nuestra familia carnal, ¿verdad? De nuestra familia, y que vamos a buscar por otro lado, sino que no, sino que Dios nos llama a nosotros hijos y entre nosotros nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la familia de Dios, donde Dios lo que va a hacer es ayudarnos, nos va a sacar. Miren, cuántos padres de familia, cuántas mamás se levantan a hacerle huevitos al vecino, o se levantan en la mañanita, hacen huevos y preparan la refacción para los niños de la vecindad, ¿verdad que no? Preparan los huevitos, el desayuno, la refacción, hasta el almuerzo para los de casa. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos está invitando a ser parte de su familia. ¿Por qué? Porque entonces el Señor va a preparar todo primeramente para los hijos. Entonces, lo que te queremos decir es que la verdadera familia está en Cristo. La verdadera familia es en aceptar el sacrificio de Dios, en hacernos parte de eso. ¿Por qué? Porque entonces la palabra del Señor nos dice en Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad de llegar a ser hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros creemos en su nombre, cuando nosotros le invocamos, cuando nosotros creemos en el sacrificio del Señor, el Señor nos empieza a formar para que lleguemos a ser hijos. Así es. Y cuando nosotros llegamos a ser hijos, el Señor se va a encargar de todo lo nuestro. Él nos va a proveer, Él nos va a guiar, Él nos va a dar lo que necesitemos, nos va a decir que sí, que no. Hermanos, hay tantas cosas gloriosas, tantas cosas lindas que el Señor le da a uno, no lo podríamos enumerar aquí. Así es cabalmente, ¿verdad, hermano? Entonces, es que es eso, ¿verdad?
que el Señor nos toma y nos hace parte de su familia. Es que eso es lo hermoso del Señor, ¿verdad? Que Él nos toma y nos forma como su familia, como sus hijos. Y es que eso es lo hermoso, que el Señor viene a restaurar sobre nosotros el amor que nos fue quitado, que viene a restaurar sobre nosotros el rechazo que nosotros se nos dio, lo es quitado y ahora nos acepta tal como somos. ¿Para qué? Para formar de nosotros una nueva criatura, ¿verdad? Para formar un hijo. Viene y toma hacia nosotros y nos da una paternidad, nos da una identidad de hijos con Él. ¿Cuántos no carecen de identidad? El decir, yo realmente no sé quién soy. O sea, yo sé que tal vez me llamo tal y tal, pero realmente ¿quién es tal y tal? Por ejemplo. Pero en el Señor eso cambia. El Señor nos da una identidad y diría, tú eres tal y tal, hijo de Jehová de los ejércitos. Eso es algo hermoso. O sea, por ejemplo, hasta el mismo Señor Jesucristo decía, yo soy el Hijo de Dios. El tener esa identidad con el Padre es algo hermoso, pero entonces es lo mismo que el Señor quiere traer hacia tu vida. Quiere formar de ti algo nuevo, quiere formar de ti un nuevo hombre, una nueva señorita, yo no lo sé, una nueva mujer. Pero quiere hacer de ti su obra, quiere hacer algo maravilloso, pero todo es que tú aceptes al Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, hermanos. Y mire, Corintios 5, 16, 19 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, mire qué precioso. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, hermano, cuando tú estás en Cristo, el Señor ya no toma en cuenta tu pecado. Ya no toma en cuenta qué fue lo que hiciste, qué fue lo que dijiste, quién le hiciste daño, qué fue lo que pasó por tu mente. Nada de eso lo toma en cuenta ya el Señor. Porque acá dice bien claro, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor va a darte cosas nuevas a ti y a los tuyos. Pero hermano, todo esto sucede si nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón. Entonces sigue diciendo la palabra, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Entonces se da cuenta que el Señor vino a reconciliarnos y para reconciliarnos dijo, pero si los voy a reconciliar conmigo, o sea, van a ser otra vez mis hijos, pero yo me voy a estar acordando de los pecados, de lo que dijo, de lo que hizo. No, yo voy a quitar todo eso. Entonces, no les voy a tomar en cuenta todas sus transgresiones. Pero hermanos, a nosotros nos es recomendado la palabra de la reconciliación. Entonces, vamos a la calle a hacer lo que nos ha sido encomendado, a reconciliar a aquellos que están peleando con su Padre, porque realmente Él es nuestro Padre. En la tierra nos prestan a un papá terrenal que nos ama, nos cuida, nos protege, o algunos quizá no, pero es prestado, pero nuestro verdadero Padre es el Señor. Y Él desea que nosotros nos reconciliemos con Él. Y le dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de ahí sale la vida, de ahí emana, de ahí crece, de ahí se fortalece la vida. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere darte hoy. Entonces, quizás estoy hablando en doble vía. Uno, que nosotros tenemos que ser portadores de esa reconciliación. Y si tú no te has reconciliado, nosotros te estamos invitando en este momento a que te reconcilies con el Señor. Si tú hoy quieres reconciliarte con el Señor, nosotros, pues, hermano, perdón que lo diga así, pero este programa está hecho para esto, para que tú te acerques al Señor y para que tú le abras tu corazón al Señor. Es que yo te invito, si tú quieres abrir el corazón al Señor en esta preciosa mañana, solamente tienes que
pues abrir tu boca y declararlo en una oración de fe. Yo sé que eso el Señor lo va a tomar, va a hacer un pacto contigo y va a empezar a hacer cosas grandes en tu vida. Así es que si tú quieres, nosotros vamos a hacer una oración. Amén. Sí, Sí, amén. Realmente a ti, hermano, si has sentido tocado por parte de este tema, ¿verdad? Pues, y quieres aceptar al Señor, yo lo único que te pido es que ahí donde estés, inclines tu rostro. O tal vez te da un poquito de vergüenza, pero no importa. Realmente inclina tu rostro y repite esto después de mí. Señor, hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón. Y hoy te pido perdón por los pecados, los pensamientos o por las cosas que yo haya dicho. Mas hoy, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Con tal vez una pequeña oración, pero es la disposición en tu corazón. Si tú le hiciste de corazón, el Señor desde ya te digo, está habitando en tu corazón. Ya lo aceptaste, entonces desde ahora el Señor va a hacer algo nuevo, va a empezar a hacer un cambio maravilloso en ti. Entonces yo sé que el Señor tiene algo preparado para tu vida y si quisieras que tal vez pues pudiéramos platicar más contigo, puedes hacerlo, puedes llamarnos al número que tal vez está en pantalla, el 54 74 47 79. Si estás fuera de Guatemala, el número de área es 502. Así que pues yo creo que hemos agotado ya el tema, ¿verdad, hermano? Ha sido un módulo maravilloso realmente, donde hemos aprendido y también pues el Señor pues nos ha ido mostrando cosas nuevas, cosas maravillosas. Y a ti, amado hermano, te agradezco por tu tiempo, por lo que has estado pues dando acá con nosotros, es decir, el poder estar acá en sintonía, ¿verdad? Tener este tiempo, te agradecemos. Y a ti que pues recién aceptaste al Señor, sé bienvenido, eres parte de nuestra familia, pues esta parte de la familia Luz de las Naciones, pero más que todo tienes una familia a nivel global, ¿verdad? Que es una familia en Cristo Jesús. Así que nos despedimos en este día y pues nos vemos en una siguiente oportunidad. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanos. Hasta pronto.